máximo son las mujeres. Ay, sí, ya nos cacharon. Sí. Que aquí. Ay, qué pena. Bueno, doctor, la cereza del pastel, ya Pues con sí. esto cerramos. Con eso Y nos cerramos. vamos a comer. Y nos vamos a comer, que ya Y hace hambre. Ya hace hambre. Bienvenido, Emilio Cárdenas, el Urduy. Bienvenida a usted que nos ha seguido a lo largo de toda la transmisión. 3 horas, esta revista dedicada a las personas adultas mayores. ¿De qué vamos a hablar? Mira, ¿De qué vas vamos a hoy? hablar. Ahorita escuché que alguien te felicita por ser y a mí me lo han dicho de toda la gente, muy educativo tu programa. Muy educativo. Muy educativo. Damos elementos para Y eso. entonces me da pie para hablar, en este caso, de una persona muy vinculada a la educación. Sí. Y en la entrevista decimos quién es él, pero quiero rápidamente Sí, contarles sí. de una persona muy, muy importante en los medios de comunicación pública y en la educación nacional. Se llama Francisco Liguori, que fue famosísimo, y fíjate, 30 años fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, escribió una biografía sobre el fundador de la escuela, Gabino Barreda, y luego durante 18 años anduvo por la televisión pública con Saldaña, en esta cosa de sopa de letras, Sí, claro. con Ernesto de la Peña, con Arrigo Don Cohen, Ernesto, hablando Arrigo. del lenguaje, y él era un gran poeta en epigramas. Escribió como 5 libros, uno sobre Renato Leduc, y el asunto es que él fue mi maestro en preparatoria, y luego yo fui su compañero en el primer lugar donde yo trabajé, que se llamaba el Museo Pedagógico Nacional. Y ahí entré yo a los 18 años y me encuentro a mi maestro de investigador. Este museo estaba en Mazarik 526, por donde está el Conservatorio Nacional de Música, pero lo destruyeron. Bueno, a lo mejor iban ¿No se cayó con un temblor o No, algo? no, es un edificio muy bonito, maravilloso, tenía una sala muy bonita. Y lo iban a hacer, yo creo, en otro lado, que era la Universidad Pedagógica. Pero a quien era el secretario, que era Porfirio Muñoz Ledo, ya no le dio tiempo de hacer completa la universidad y se destruyó el Museo Pedagógico Nacional. Cielo. Y esto es importantísimo. Pero porque, destruyeron museo. bueno, desapareció. Bueno. Me encontré la biblioteca en la Universidad Pedagógica por un accidente y ahí estaba la biblioteca de ese museo. Pero la segunda parte, si nos da tiempo, voy a decirte lo que va a pasar con el Museo de la Educación en México. Pues vamos con la entrevista. Francisco Liguori. En esta ocasión vamos a tener el gusto de obtener un testimonio de un hombre que ha sido central en la vida de la cultura de la Ciudad de México, en donde se han juntado bailarines, poetas, escritores, abogados, periodistas, y que todos han tenido el privilegio de contar con el afecto de Francisco Liguori, a quien todos le llamamos afectuosamente el famosísimo Pancho Liguori, una leyenda de la vida cultural de México. No hay presentación de libro, inauguración, exposición, conferencia, en donde no encuentre uno siempre su grata figura. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Cuéntanos de tu origen, hasta dónde se remonta por lo Liguori, Sí. y cómo llegó tu familia a Veracruz. Pues sí, en realidad yo nací en Orizaba, Veracruz, el año de 1917, el 22 de mayo. Por lo tanto, en este mes de mayo de este año acabo de cumplir nada menos que 76 años. Nací en 17. Nací pues el 22 de mayo y hay que recordar que la Constitución vigente se promulgó el 5 de febrero, pero entró en vigor, según un artículo expreso, el 1 de mayo de ese año. De ver, yo nací a los 22 días de que entra en vigor nuestra Constitución. Sí. Después aquí vine a México y me inscribí en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho. ¿Que se en encontraba ese tiempo, en dónde? ¿La Escuela de Jurisprudencia? Así se llamaba, Escuela Nacional de Jurisprudencia, cuando yo entré, sí. Sí, cuando vinieron ya las cosas de los doctorados y eso, ya se llamó facultad. Y donde yo di clases fue en San Ildefonso, pero ya más para allá, o sea, cerca ya de la calle del Carmen, ¿no? Claro. Sí. Entonces, tú pasaste por lo menos 35 años Sí. en esas calles. Exactamente. ¿Diariamente sí, dando clases o diariamente sí, yendo a clases? Sí,
Diariamente dando clases, sí, sí, 30 años. Más Estuve 5 años de estudiante. Más 5 años de leyes, sí. De que son 35 años en ese rumbo. Te toca a ti la época del general Cárdenas. Yo ingresé, bueno, el general Cárdenas entró en el año 34, el diciembre 34 de presidente de la República, 34. Yo estaba todavía, según tengo entendido, en Orizaba, ¿verdad? ¿No? Claro. Cuando en 38 me toca precisamente cuando la expropiación petrolera, yo ingreso en 38 ya formalmente, porque perdí el año 37, ingreso y el rector era don Luis Chico Verne. Entonces, el 20 de marzo, 2 días después del decreto de expropiación del 18 de marzo, nos invita el rector don Luis Chico Verne, que yo recuerdo mucho, porque fui muy amigo de él. Lo frecuentaba yo mucho, no solo en la escuela, sino en otras partes, donde él asistía, ¿verdad? Nibelungos. Sí, a muchas partes así. Entonces don Luis Chico nos invitó a todos los alumnos que fuéramos a darle una salutación y una felicitación al señor general Cárdenas por el éxito de la expropiación. Y fuimos al Palacio Nacional y ahí conocí yo al general Cárdenas, que fue un momento para mí inolvidable, ¿verdad? Brindo por Agustín Telles, ¿te acuerdas? Sí. Por Agustín Telles Cruces, que es hombre de muchas luces y sobre todo en las leyes, ¿verdad? Ese es Agustín Telles Cruz, que fue mi compañero después de los 5 años de leyes. Y de ahí pues había muchos grandes amigos míos en la generación que fuera mía, muchísimos, pero voy a recordar algunos. Desde luego, ya te dije Agustín Telles Cruz, ya te dije Elian Layú, Arturo Llorente, tenemos a otros más. Yo fui alumno de Antonio Caso en sociología, sí. Creo que ahí tengo la calificación que me dio Caso, ¿sí? Si quieres verla. Antonio Caso. Fuiste discípulo directo de Antonio Caso. Eso sí, discípulo directo. Y nos hablarás también de Vasconcelos. Cómo no, y de Alfonso Reyes. Lo conocí a los dos. El otro personaje del Ateneo Central, que es Alfonso Reyes. Admirable. Alfonso? Bueno, yo lo iba a ver a su casa y todo ahí en la colonia esta, ¿En Condesa? En Condesa. Y siempre me trató muy bien. Don Alfonso Reyes era un hombre admirable, tenía una experiencia literaria, diplomática, filosófica, todo. ¿Qué le debe México a don Alfonso? Pues yo creo que Alfonso, como se ha dicho, Alfonso el Sabio. Es Alfonso el Sabio de México, bueno. Todo, sabía todo. Yo tengo 22 tomos de él y creo que ya salió el tomo 25, no sé qué, tengo que conseguirlo. Me los he leído lo más que he podido, ¿verdad? Porque es una cosa inmensa, admirable. Es insustituible don Alfonso Reyes. Ya. Yo era íntimo amigo de su hijo, ¿verdad? De Alfonsito. ¿No? Tú eres, sí. Ahí venía el contacto. Alfonsito, cómo no, muy bien. Que era dentista. Sí, exacto, don Alfonso Reyes. Dentista era la hermana. La hermana. Sí. Digo, no la hermana, la esposa de Alfonso. ¿A qué se dedicaba Alfonso? Pues Alfonso Reyes, no recuerdo, él era médico, me parece, ¿no? Médico, pero no odontólogo. Odontólogo era la señora de Alfonso, ¿verdad? Sí. Sí. Con Vasconcelos lo conocí en la Biblioteca Nacional de México. Incluso trabajé ahí haciendo... México? No, primero en la Biblioteca Nacional. Después ya se fundó la Biblioteca México en la Ciudadela, que él fue el primero. Pero yo lo conocí desde que estaba en la Biblioteca Nacional de México. Entonces ahí yo pues tuve mucha relación con él. Su hijo me conoce muy bien. Su yerno era Herminio Ahumada. Herminio Ahumada incluso me dio las llaves de su despacho de Vasconcelos, que estaba enfrente de San Francisco y en Madero. San Francisco y ¿qué? El otro santo que está ahí, ¿cuál? Bueno, San Felipe. San Felipe y San Felipe. Y yo estuve ahí en el despacho de Vasconcelos. Después yo devolví las llaves porque, como tenía tantos amigos, tenía yo miedo de que fueran los amigos y que robaran algo, ¿no? Con Vasconcelos yo admiré muchísimo. Leía yo desde Orizaba, leía yo las cosas aquellas de
el Ulises escribió Yo la tormenta, El desastre, El proconsulado, una cosa admirable. Cuéntanos, porque esto es importante para Sí, que en el sí, futuro sí. los estudiantes de arte y de literatura y de Sí, historia sí. tengan referencias directas de lo que era el México todavía de las tertulias. Sí, las tertulias. ¿Cuál era ese? Antonio Elu. A ver si Antonio Elu, que se castellanizó diciendo Antonio Elu. Era un libanés, yo creo. Eran hijos de libaneses, Y su primo es Tufik Sayeg. Tufik Sayeg. Sí, Antonio Elu viene a ser tío tanto de Lin Elu como de Harve Elu. Entonces casi es el introductor del género. El introductor fue Antonio Elu, policíaco. del género policíaco en México. Sí. Antonio Elu. Sí. ¿Y él era abogado? No, él no se había recibido. No se recibió. Él estudió, pero no se recibió. Y era una bohemia lo que Era organizaba. una bohemia que organizábamos, sí, cómo no. Eso comenzaba desde luego en las calles de Bolívar, ahí tanto en aquella cosa que se llamaba el puerto, que quedaba en la esquina de Uruguay, me parece, o más para allá, y Bolívar. Ahí se inició eso. Luego en los hoteles que tenían restaurante, como el Coliseo y todos esos, ahí se iniciaron esas tertulias. ¿Qué eran las tertulias? Las tertulias pues las componían mi maestro Azuela, don Mariano Azuela, mi queridísimo maestro Azuela, don Salvador Azuela, su hermano. Primero iba don Salvador Azuela, después empezó a llegar ya Mariano, pero primero Salvador Azuela, Antonio Elú, Federico Joyes Ritter, que fue director del Banco Cinematográfico, ¿te acuerdas? Otro que estaba ahí era Ángel Carvajal iba a todas las tertulias y nos quería mucho siempre. ¿Y se daba tiempo haciendo una carrera política? Sí, don Ángel Carvajal siempre estaba ahí. Jugaba dominó muchísimo. Sí, cómo no, don Ángel Carvajal fue ministro de Gobernación y todas las cosas. Fue secretario de Gobernación y todo. Y después ya pero esta tertulia ya llegó a don Ángel ya cuando ya no era secretario de Gobernación, después, posteriormente. Después. Cuando fue ministro de la Corte, por ejemplo, sí. Ahí estábamos todos, íbamos muchísimos. ¿En qué consistía la tertulia? Pues una práctica informal, ¿verdad? Pero de ahí salían muchas cosas. Era una forma educativa muy importante. Pues muy importante, muy importante. A mí me sirvió mucho, sí. Pues yo no recordaba no recordaba el nombre, pero cuando lo vi en pantalla te dije, claro, lo hemos visto por años. 18 años en televisión pública, Sí, claro, hablando del lenguaje. Claro. Era un poeta, el amo del epigrama. Ajá. El epigrama son poemas pequeños que los griegos podían poner en piedra. Tenían que ser muy chiquitos. Sí. Y entonces él inventaba epigramas maravillosos, tiene libros de epigramas. Pero quiero dedicar esta última parte a algo que va a suceder al final de este sexenio, porque después de la destrucción del Museo Pedagógico Nacional, que todos los países del mundo tienen museos pedagógicos, en España cada provincia tiene un museo pedagógico, en Alemania en las Länder, las federaciones, cada uno tiene uno, en París hay uno en Rouen, con 1 millón de ítems, de objetos didácticos. Bueno, pues el presidente de la República ha decidido que la Secretaría de Educación Pública se va a convertir, la que está entre Argentina y Brasil, es lo que llamaba el Palacio de la Educación, este año cumple 100 años de haber sido inaugurado, se convertirá en el Museo Nacional de Educación Mexicana, que es de importancia planetaria. El encuentro de España y México, con todas estas lenguas que todavía siguen hablando en España, más las 68 que hablaban aquí. Y las que siguen vigentes. Son 68. Exacto. Creó un proceso de una nueva cultura excepcional que se sigue transformando. Bueno, esto no está documentado y están trabajando en la Secretaría de Educación para que en el último mes de esta administración pueda inaugurar, como López Mateos. Tú te acordarás, yo estuve en la inauguración, cuando inauguró el Museo Nacional de Antropología, un 17 de septiembre, fue de los últimos actos de López Mateos. Y como el señor presidente tiene una especial admiración por eso de la electricidad, ¿no?, de la nacionalización de López Mateos, yo creo que va a inaugurar el Museo Nacional de Educación Mexicana, que será un documento importante para el planeta.
Pues vamos a estar atentos. Estamos atentos. Vamos a ver, Yo voy a vamos ver en qué puedo, porque yo estuve trabajando ahí 6 años. Gracias a eso pude ir a la universidad. Exactamente. Muy bien, doctor. Un placer estar contigo.